Listo. Estamos aquí nuevamente, Norgis Crespo y Diana Rojas, eh, compartiendo una vez más esta lectura del libro de Un Curso de Milagros. Eh, Estamos el día de hoy o estaremos leyendo del capítulo 2, el apartado número 6, que es miedo y conflicto. Y bueno, si esta es la primera vez que estás acá escuchando, viendo este video, te invitamos a que vayas y veas los anteriores para que no te los pierdas, ya que le estamos dando seguimiento al libro desde el inicio, ¿verdad? Y lo puedes encontrar perfectamente en el podcast de Norquis Crespo. Están organizados de modo que puedas ir al video número uno, dos, tres, cuatro, cinco y así sucesivamente. Así que, bueno, te animamos para que juntos sigamos integrando toda esta información y poder llevar a este espíritu a vivir más y más y más esta experiencia en esta experiencia humana, ¿verdad? Entonces, bueno, pues, ¿cómo estás, mi Norquis? Ay, súper contenta, Diana, de verte y de esta oportunidad de seguir aprendiendo. Cada vez que nos damos esta oportunidad, ahondamos, profundizamos en esta sabiduría que básicamente es a través de el conocimiento aplicado en la cotidianidad. Y amo hacer eso. Me encanta. Sí, gracias. Creo que por eso estamos juntas aquí, Así porque es. coincidimos, somos cómplices en esta experiencia para compartir esta información que es importante también mencionar nuevamente que la compartimos desde lo que hasta ahora hemos integrado y nos ha funcionado y lo hemos interpretado. Así que pues no vamos a hacer esto especial, ni mucho menos. Lo hacemos siempre con el único propósito de poder ayudar a alguien que necesite un poquito de dirección y que tal vez nuestras palabras, nuestras reflexiones, lo que nosotros ya hemos aprendido, pues les ayude para que esto sea un poco más fácil. Porque entiendo, parece que el ego de pronto hace este estudio un poco complicado. Sin embargo, no es tan complicado como parece cuando empiezas a recibir, a abrirte a la ayuda y entonces se te empieza a aclarar cada vez más. Así que bueno, pues hoy con este tema, Minorquis, que se me hace una vez más súper interesante, que es el miedo y conflicto, que el conflicto habría que recordar que surge cuando hay miedo en la mente. Y ese miedo aparece porque creemos en la separación. Pensamos que estamos solos, desconectados y aparte nos sentimos vulnerables. Entonces, desde esa creencia, el ego genera conflicto constantemente entre lo que quiero, lo que temo, entre lo que soy y lo que creo que debería ser, entre yo y los demás. ¿Cómo ves, Minorquis? Ay, absolutamente. Alguna vez escuché, Diana, algo que me quedó como grabado, y es la mayoría de nosotros desarrollamos la habilidad de tener más fe en el miedo que en el amor. Y cuando esa verdad retumbó en mi mente como, wow, es cierto, tenemos o es más fácil continuar en lo conocido. Sabemos que tomar una decisión en ciertas ocasiones nos puede dar como resultado la incertidumbre en lugar de la certeza que es estar en la verdad. Dar un paso nos representa una nueva oportunidad para sentir miedo, miedo a lo desconocido, miedo a cómo van a salir las cosas, miedo, 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 miedo.
la experiencia está muy guiada, sumergida de alguna manera en la idea equivocada. Obviamente la base de esta idea es la separación, pero de ahí en adelante todas las demás ideas vienen a reforzar esa idea primaria de la separación. Si algo es posible, si no es posible, si es posible para mí. A veces hasta es más cómodo pensar que no es posible para mí, para ti, para nosotros algo, sencillamente porque, entre comillas, duele menos. Imagínate. Sí, cabal, cabal, cabal. No sé si quieras comenzar, como siempre lo haces, Minorquis, para invitar al Espíritu Santo para aplacar esta mente y poder entregarnos a esta lectura desde el Espíritu que somos. Ujú, excelente, gracias. Y con todo amor. Y es una recomendación que siempre les hacemos, tanto Diana como yo, antes de comenzar lo que sea que vayan a comenzar, antes de cualquier pensamiento, antes de cualquier decisión, antes de cualquier movimiento o alguna idea que implique un movimiento, es sencillamente cerrar los ojos, tomar una respiración profunda, ir adentro a través de la observación. Exhalamos lentamente. Visualiza ese espacio entre pensamiento y pensamiento, que básicamente es nada, y experimenta el efecto de esa nada. En ese espacio pedimos se muestre la chispa divina, se muestre el Espíritu Santo y la mente recta de Dios. Decimos, Espíritu Santo, ayúdanos a estar en este espacio, antes, durante y después que terminemos esta lectura. Ayúdanos a ver, a entender y a comprender desde esta verdad que todo lo abarca, que todo lo es y que nada juzga. Respiramos profundo, exhalamos y abrimos los ojos. Ahora sí, estamos listas. Qué lindo. Listas, estamos listas, 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 en blanco, listas para recibir una nueva información. Así es. Aquí al inicio de esta lectura nos dice en el punto número 1, tener miedo parece ser algo involuntario y no estar bajo tu control. Me Más he dicho, ya que solo los actos constructivos deben ser involuntarios. Ujú. Involuntarios. Involuntarios. Ujú. Quiere decir que aquí no intervenimos nosotros, ¿verdad? No intervenimos con nuestra mente, con nuestros deseos o expectativas de algo o para algo. Especialmente cuando decimos, te pido, Dios mío, por ejemplo, un milagro para. No es necesario ese para quitarlo. Lo quitas de la declaración que estás haciendo. En lugar de decir para, otorgo el milagro, porque no es tú, ni mí, ni nuestra función coordinar esto, como manejarlo de alguna manera. No, es involuntario. Es involuntario. Así es. Y luego también dice esto que se me hace muy interesante, que dice, mi control puede hacerse cargo de todo lo que no es importante, mientras que, si así lo decides, mi asesoramiento puede dirigir todo lo que es. Ujú, Entonces, aquí recordemos que quien nos está hablando es Jesús, ¿no? Entonces, Jesús nos está
diciendo aquí, em, mi control puede hacerse cargo de todo lo que no es importante, ¿no? Ujú, Y luego me dice, mientras que si así lo decides, o sea, si nosotros decidimos, su asesoramiento puede dirigir todo lo que lo es, ujú. Todo lo importante. todo lo que es importante. Entonces, mm, ¿por qué traigo esto? Porque hace un día o 2 días estuve teniendo una plática con una persona que también es estudiante de un curso y a veces estamos estancados, a mí me ha pasado en una situación, en un problema y estamos buscando las respuestas y yo me he dado, bueno, he podido comprender o observar más que nada cómo es que tan fácil nos olvidamos de lo que no es la primera vez que lo dicen, muchos pasajes también lo dice. Básicamente me está diciendo, si tú lo permites, entrégame básicamente tu miedo, ¿no? Entrégamelo para yo poder guiarte, para yo poder, encaminarte nuevamente a la luz. Y es que se nos olvida esto, es tan sencillo que dejemos de querer controlar nosotros la situación. Pero el ego por ahí nos da unas jugadas muy bellas que de repente ya estamos y luego decimos, ¿por qué me sigue sucediendo lo mismo? Porque se nos sigue olvidando lo más importante, que dejes, que sueltes, que no necesitas, es más, que no debes tener la razón. Y es que queremos seguir queriendo tener la razón. Despegarse de eso, ¿verdad, Diana? Obviamente esto es un proceso y es un Claro, proceso de transformación de la mentalidad. La mentalidad hay que transformarla definitivamente. ¿A través de qué? A través de la autoobservación de esa mente y de esos pensamientos y también no solamente los pensamientos, sino ya cuando estamos en la fase terminal que es la reacción. Yo la llamo la fase terminal porque no nos damos cuenta cómo es este proceso. Primero viene el pensamiento, ¿verdad? Y este pensamiento se deriva de una creencia A, B o Z que tenemos en esa mente albergada como una memoria. Y cuando en una situación X o Y, de manera automática, porque no nos detenemos, sale ahí nuestro cerebro primitivo en defensa, porque todo lo percibimos como un ataque, la mayoría de las cosas las percibimos como un ataque y tenemos que estar alertas y defendernos de A, de B, de C, de lo que dijo, de lo que no dijo, de lo que hizo, de lo que no hizo, que por qué no dijo, que por qué sí dijo, y todas estas dinámicas de ese pensamiento eh, que interpreta lo que sea que está interpretando y lo hace de manera, o sea, tan rápido que a veces, ¡pum!, como tú dices, Diana, ya estamos envueltos en esa espiral del pensamiento en el que estamos reaccionando. Y queremos que de alguna manera las cosas cambien, pero de alguna manera tampoco estamos tan animados a tomar una decisión diferente, que es lo que tú dices, aceptar, aceptar que yo no sé, aceptar que no sabemos, porque si supiéramos, pues no reaccionaríamos. claro. Recordarnos siempre que donde hay miedo, donde estoy reaccionando sin amor, es porque hay miedo. Ujú. No, y también es porque no estoy percibiendo correctamente. Estamos interpretando la situación desde el ego. Por eso la solución no es resolver el conflicto externo, ¿no? Como siempre hemos estado acostumbrados, sino corregir el miedo interno que lo originó. Aquí más adelante me recuerda cuántas veces nosotros, bueno, más que nada, eh, creo que un paso importante que ya lo hemos comentado anteriormente en Norquis es hacernos responsables, ¿no? Observar, darnos cuenta qué es lo que estoy proyectando, qué es lo que estoy percibiendo. ¿Por qué?
porque de esta manera puedo tener control, puedo, a ver, pues sí, voy a utilizar esa palabra, puedo tener control de lo que, del ego, ¿no? Porque mientras yo pues, siga diciendo que es que esto fue inconsciente, es que esto no lo pensé, yo no sabía, es que yo no puedo cambiar, yo no puedo cambiar mi pensamiento. Mientras sigamos en ese punto, va a ser muy difícil am, hacer en cambio de percepción. Correcto. Entonces nos encontramos muchas veces en que es que lo dije y no no lo pensé. Sí, pero tenemos que llegar al punto de que observemos que no lo pensé, porque sí podemos has- eh, hacer un cambio, sí podemos evitarlo. Igual como cuando decimos no quiero este helado de fresa, quiero el helado de vainilla, ¿no? O sea, como otras cosas sí que podemos tomar la decisión de que sí queremos y que no queremos. Y me encuentro que muchas veces estamos también, caemos en esa trampita del ego de estarnos justificando todo el tiempo, pero es que cuando estamos allí no hay ayuda, no podemos recibir la ayuda del Espíritu Santo o de Jesús para que nuestra percepción sea corregida. Por eso Ujú, seguimos estando en el miedo, ¿no? ujú. Y muchas veces creemos o tenemos la creencia equivocada de que tenemos que controlar a la mente. No hay que controlarla sencillamente porque aquí dice, esto lo controlo yo automáticamente. O sea, Exacto. está hablando Jesús y dice, tan pronto como pongas tu pensamiento bajo mi dirección. Entonces, esto pasa por, como tú dices, me doy cuenta que estoy reaccionando de una manera A o B, o me estoy justificando, o estoy constantemente diciendo A, o también culpando, ¿verdad? Culpando, culpo, o me culpo o te culpo de lo que sea. No, no asumo la responsabilidad también como tú lo mencionaste, pero tan pronto como me doy cuenta de esto, lo único que hay que hacer es poner el pensamiento bajo la dirección de Jesús o el Espíritu Santo, que es exactamente lo mismo, puedes decidir, eso es tomar una nueva decisión, eso es em, cambiar la dinámica, pero no la estás cambiando tú. Lo único que tú está dentro de tu control es la decisión y es Claro. poner ese pensamiento bajo la dirección del Espíritu Santo, bajo la dirección de Jesucristo. En el punto número 4, de hecho, dice, deshacer el miedo es tu responsabilidad. Cuando pides Ujú, que se te libere del miedo. Entonces, esto que comentas, súper interesante e importante, Minorquis, porque yo anteriormente utilicé la palabra controlar, me refería evidentemente a que yo puedo elegir qué pensamiento voy a tener. En ese punto es que yo controlo qué es lo que yo quiero tener o no en sí, mis pensamientos, porque tendremos que recordar que lo que yo estoy experimentando ya es el producto de un pensamiento que yo ya elegí. Entonces, por eso sí es importante que sí, es verdad que no podemos culparnos, no podemos estarnos eh, castigándonos por lo que estamos experimentando que no nos gusta y decir, ay, pero yo lo manifesté. No se trata de eso, pero sí se trata de que te des cuenta de cómo la mente está indisciplinada, por lo tanto Tú, deshacer el miedo es tu responsabilidad. Tú necesitas tomar esa decisión de decidir el amor en lugar del miedo en ese momento en el que tú estás experimentando el miedo, ¿no? ujú, Decidir entregarle al Espíritu Santo esa situación y dejar de hacerlo tú por tu cuenta. Esa decisión, ese paso es el control que yo le llamo que está en ti. No está en el Espíritu Santo, no está en Jesús, no está en Dios, sino en mí. Esa decisión de querer elegir el amor. así es, tal cual. Y cuando lo estabas diciendo, visualizaba un conflicto X, ¿verdad? A veces no nos damos cuenta que estamos en modo automático.
no nos damos cuenta. Entonces me dicen, respondo, se eleva la voz, la elevo más. Busco de alguna manera, eh, o no solamente tener la razón, sino vencer en eso que estoy llamando conflicto, salir pues como la que yo vencí, yo fui la que hablé más duro, yo fui la que grité más, o yo controlé, o yo controlo, o los demás, ¿sí? ¿Qué es lo que habla acá de los niveles? Este miedo y conflicto establece una suerte de niveles en las que uno va a estar más arriba y el otro más abajo, o uno es más o es menos. A esto se refiere con cómo esta dinámica del miedo no solamente genera un conflicto, sino que genera los niveles. Pero la invitación es justamente cuando estamos envueltos, sometidos en esa dinámica, eh, parar de algún modo, reconocer que estamos eh, embuidos en esa dinámica y elegir, parar para elegir, esto puede ser diferente. ¿O qué puedo hacer diferente? Por ejemplo, paro y, por ejemplo, entrego estos pensamientos al Espíritu Santo para que sea el quien los dirija y me dejo guiar. Sencillo como me dejo guiar. Lo puedes decir en primera persona así, tan sencillo como me dejo guiar. Es todo. Y mira, aquí también en el punto número 5 nos dice esta frase que dice, el miedo es siempre un signo de tensión, que es aquí Ujú, lo que estás comentándonos. El miedo es siempre un signo de tensión que surge cuando hay conflicto entre lo que deseas y lo que haces. ujú. ¿Cuántas veces también podemos ubicar este tipo de conflicto, este tipo de miedo en algo que a mí me pasó y lo quiero compartir? Sí. ¿Sabes? Cuando yo estaba manejando, cuando yo vine aquí a Canadá, voy a compartirles una daga que hice. Bueno, yo manejé con la G1 por sola, porque en ese tiempo no conocía a nadie, ni yo tenía que moverme para llevar para ir al hospital a London y moverme porque se tenía que hacer. Entonces no tenía ¿Qué es la G1, Diana? Para ¿Cómo? quienes, ¿Cómo? ¿qué es la G1? Oh, Para sí, quienes no sepan. perdona. Sí, sí, sí. Sí, tienes mucha razón. Aquí en Canadá, para obtener tu licencia de manejar completo, para que puedas tú manejar solo, primero empiezas con la G1, la G1, y luego la G2, y luego la full, que es cuando tú ya puedes manejar solo. Pero la G1 tienes que manejar con alguien que tenga la licencia completa. Entonces yo me la aventaba sola porque no tenía. Bueno. Entonces, me gusta esta parte porque me recuerda ese momento donde está diciendo que hay conflicto. Yo sabía que estaba haciendo algo mal, pero lo hice de todas maneras, pero yo traía en mi mente el que lo estaba haciendo mal. Entonces, eh, muchas veces podemos saberlo, no hacer, ok, había la opción de no hacerlo y cuando me limitaba y decía, no lo voy a hacer, el conflicto seguía en mi mente porque yo sabía que tenía que ir al hospital y entonces estaba ahora en conflicto porque no había asistido a la cita del doctor en el hospital de London. Entonces, aquí me recuerda en esta parte que los invitamos siempre a leer lo que es en el punto 5 donde dice que el miedo es siempre un signo de tensión que surge cuando hay conflicto entre lo que deseas y lo que haces. Y aquí está Mm, este ejemplo, ¿no? Yo deseaba llevar a mi hija al doctor, pero a veces tenía que aguantarme y no iba, pero yo me quedaba aún con el conflicto. claro. Entonces, ¿qué es bien, qué es lo correcto y lo incorrecto? Que aquí es algo que a mí me ha encantado del curso. El curso nunca nos dice en el nivel de la forma qué es bien, qué es bueno, qué es malo. Siempre está en la mente. Y aquí lo que yo hubiera pudiera haber hecho en ese momento es simplemente, si tomaba el vehículo, irme con esa certeza y no sentirme culpable. Pero yo De acuerdo. manejaba
porque tenía que llegar allá, pero me iba con mucho miedo, me sentía culpable constantemente de haber hecho esa opción. Entonces, no sé si estoy extendiendo este sentir y esta experiencia que tuve, o sea, me quedaba a veces y me sentía culpable por no haber ido a la cita y no tenía quien me llevara. O me iba y me iba con el miedo y la culpa de que estaba manejando sin la licencia. Bueno, ya tengo mi licencia full, ¿ok? Pero aquí me gusta eso porque a veces nos pasa también este tipo de conflicto. Sí, pero fíjate que aun cuando este paso que estás mencionando es tan importante, darme cuenta que el conflicto está ahí y se queda guardado como una memoria en mi mente, que lo voy a repetir de alguna manera para poderme dar cuenta que todavía está allí albergado en mi memoria. En el capítulo anterior vimos como cuando pedimos un milagro para la mente, el efecto es retroactivo o puede ser también progresivo. Entonces podemos ir a ese punto en donde me equivoqué, en donde creo que cometí un error porque pensé algo que Dios no hubiera pensado o Claro. hice algo que Dios no hubiera hecho. Porque me pregunto eso, ¿verdad? ¿Qué hubiera hecho Dios en este caso? ¿Qué hace Dios en el lugar en mi lugar, que tiene una G1, que tiene unas restricciones, pero que yo tengo que hacer X o Y cosas? Claro, Suponiendo que lo que hice fue manejé con la licencia Y1, pero en mi mente quedó el conflicto. Ese claro. conflicto se lo entrego al Espíritu Santo o pido un milagro para mi mente en ese punto en donde yo pensé eso, en donde albergué no solamente el pensamiento, sino el efecto de ese pensamiento, que es la culpabilidad. Me siento culpable de haber dado un paso que, entre comillas, no debí haber No dado. debí haber hecho. Excelente. Así como lo has dicho, es como deberíamos de aplicar en cada momento en el que estamos teniendo este conflicto en nuestra mente, ¿no? Ujú. Es maravilloso estar recordándonos esto que tú dijiste, y a mí me encanta usarlo constantemente ahora. ¿Qué es lo más amoroso que tú harías en este momento, Padre? ¿Qué Sí, tú estás viendo? ¿Qué es lo que tú harías? Y así esto es. ayuda, por supuesto, para estar más en paz. Bueno, de entrada, ahora me llega casi siempre estas palabras que me dicen, bueno, pues de entrada yo no veo ni un carro, ni una licencia, ni un hospital, ni una hija, Correcto. ni un Sí, doctor, ni nada, ¿no? así Entonces, es. bueno, qué bonito. Gracias, Nargis, por recordarnos qué hacer en esos momentos. Gracias a ti por lo que aprendo de ti, Miriana. Y mira que acá en el punto 6, Diana, dice, esto solo puede corregirse aceptando un objetivo unificado. El conflicto, o sea, ¿qué genera un conflicto? Todas las ideas equivocadas, ¿verdad? Porque si somos cuatro intervinientes en una situación y cada uno tiene una idea, entre comillas, diferentes, pues lógico, ¿cómo logramos un acuerdo en esas cuatro ideas diferentes? ¿Por cuál optamos? ¿Cuál es la que nos cubre a todos o nos involucra a todos, nos incluye a todos? Pues la que tiene un objetivo unificado. Muchas veces no nos damos cuenta, ni siquiera preguntamos cuál es el objetivo en esta situación. ¿Qué es lo que, la meta de esto que estamos pensando, diciendo o haciendo? ¿Para dónde queremos ir? Porque la meta siempre es la paz. La meta siempre es recordar que esa separación nunca existió. Es, es tener esa conciencia, esa presencia en toda la experiencia de la cotidianidad que estamos teniendo, que nunca nos separamos y que el tener ese objetivo unificado también nos va a ayudar a, a la ausencia de conflicto. Excelente, claro. ¿Quién no quiere vivir fuera de conflicto? Sí, Yo, sí, sí, sí. yo quiero vivir fuera de conflicto o sin conflicto, no fuera porque no hay afuera, pero eh, con la paz en mi mente, tal cual como tú lo mencionas, Dianita. Sí, es que sí, y sí se puede vivir más en ese estado de paz. Sí, sí que puedes experimentar cada vez más.
este estado de paz porque cada vez que tu mente se entrena más, puede detectar en el momento en que ya está guiándose para el conflicto. Entonces ahora ya dice, no, 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 no. Y podemos llegar a parar ese conflicto. Así es. Seguramente seguiremos experimentando situaciones, pero de conflicto, pero que las vivimos ya diferentes. Entonces, ánimo, ánimo, gente. Estamos aquí entrenando esta hermosamente para vivir la experiencia lo más amorosa que podamos y en paz. Hermosamente, me encanta. Muy ¿Y, bien, y qué te parece? Bueno, a mí me gustaría nada más recordar los pasos. Dice, estos pasos pueden, perdona, por acá nos habla de los pasos. eh, a partir de ahí, todo el proceso correctivo se reduce a una serie de pasos pragmáticos dentro del proceso más amplio de aceptar que la expiación es el remedio. Y acá correcto. nos dice, reconoce primero. Reconoce en primer lugar que lo que estás experimentando es miedo. Entonces hay que reconocer el miedo. Así es. El segundo, el miedo procede de una falta de amor. Recordar que si hay miedo es porque no hubo amor anteriormente, no elegí el amor. Y luego me dice, el único remedio para la falta de amor Es es el el amor amor perfecto. perfecto. Entonces puedo volver a elegir desde el amor, ¿no? Ujú. El amor perfecto es la expiación. Entonces, cuando yo entrego al Espíritu Santo esta situación porque quiero elegir el amor, el Espíritu Santo se encarga de corregir a través de la expiación. Y ahí es donde nos vivimos el amor. Ahí el amor está presente en nosotros. Eh, Correcto. pues el amor perfecto es la expiación. Entonces, fíjate cómo no utilizar la expiación en cada momento de nuestra vida, si nos regresa al amor perfecto, al amor que somos, a vivir la experiencia desde el amor, a recordarnos que somos el amor andando. Ujú. Y sencillo, como es Dios, ¿verdad? ¿Cómo aplicamos esto en la cotidianidad? Cuando sientas miedo, di, Espíritu Santo, pido una expiación para el pensamiento que sea que generó este miedo que tal vez no estoy viendo en este momento. Me gusta. Sí, tan sencillo, ¿eh? Es muy sencillo. Podemos hacerlo más largo, el protocolo más corto, como tú sientes, como tú vayas agarrando cada vez más las palabras, pero bueno, a mí me ha funcionado hacerlo más práctica Sí. posible. Entonces, eso que tú acabas de decir es súper sencillo. En cualquier momento te entrego esta experiencia, esta situación, este pensamiento para que sea expiado o para que Ujú. sea corregido. Y punto. 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 Solución express. Solución Express, para cuando aquellos que pedimos algo express, por favor, estoy en urgencia, pues esto es rapidísimo. Así es, Y así Norquis es. Bella, pues hemos llegado al final de este video, Sí. pero seguimos en el siguiente, así que no te lo pierdas. Síguenos, sigue la cuenta de Norquis Crespo, Diana Rojas, y ahí estamos compartiendo temas de esta filosofía de un curso de milagros. Con todo el amor, pido un milagro para ti, Dianita, y un milagro para toda la afiliación. Así sea, lo tomo y también lo paso para los demás. Lo Gracias, tomo. Max. Gracias.